Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos a que empiecen a conectarse todos aquellos que quieran escuchar de la palabra de Dios. ¿Qué tal, Angelita? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Betty Morales, qué bueno que estás aquí, ya lista para aprender más y más de la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarlas. Muy buenas tardes. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida también. Qué gusto que estás aquí también, ya lista para aprender más de la palabra de Dios. Gracias a Dios. ¿Qué tal, Angelita? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy buenas noches, Carlita. Gracias por el saludo también. Me da mucho gusto que ya vamos a empezar nuestra clase de discipulado. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno, gracias a Dios que estás aquí. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ya son noches, tienes razón. Muy buenas noches. Marinita, buenas noches. Que Dios les bendiga también, linda. Patti, ¿cómo estás? Maestra Patti Zambrano de Valle de Bravo, muy buenas noches. Patti Castañeda, mi hermano Manuel Cepeda, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos y estamos expectantes de lo que el Señor nos va a revelar esta noche por medio de su palabra. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la familia Galvez, familia Martínez. Yo creo que así debemos de saludar a todos, ¿verdad? Por familia. Patti, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para Lalito, muy buenas noches. Teresita Jiménez, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes, que juntos, todos juntos aprendamos la palabra de Dios en las Escrituras. Amén. ¿Les parece que vayamos orando? Bueno, muy bien. Entonces, oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de ti, agradecerte, Señor, este tiempo maravilloso que pasamos en tu presencia. Traemos un corazón atento, un oído afinado. Venimos delante de ti, Señor, con respeto, dándote el honor, la gloria, la alabanza, sabiendo y plenamente convencido, Señor, que vas a hablar a nuestros corazones y nos vas a ayudar a crecer para cada día ser más y más como nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la altura y la estatura del Hijo de Dios, al varón perfecto. Gracias te damos, Padre, porque tienes cuidado de todos tus hijos y siempre nos alimentas con tu palabra. La recibimos con mansedumbre, sabiendo que viene de ti, del Dios único, vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra. Y estamos agradecidos, Señor, contigo, porque siempre tienes un mensaje que necesitamos cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre Celestial. Amén, amén. Muy buenas noches a todos nuevamente. Patti, ¿cómo estás? Patti Briceño, qué gusto saludarte, mi muy amada hermanita Patti. Todos son muy amados y muy bendecidos de parte de Dios. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, como siempre. Susi, ya estás aquí, gracias a Dios. Dios te bendiga grandemente. Bueno, pues vamos, por favor, a nuestro Evangelio según San Mateo, capítulo 6. ¿Qué tal estamos disfrutando la palabra de Dios? Es un banquete, ¿verdad? Es precioso disfrutar de la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi hermanito Toño Galvez? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dice así, bueno, vamos al versículo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 10. Dice así. Empezando desde el 9, el Señor Jesús nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Podemos ver una oración de parte del Señor Jesús a nuestro Padre Celestial cuando dice, venga tu reino. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús cuántas veces dijo, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas? Alegraos, nos alegramos porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Y el reino de los cielos está representado por nuestro Señor Jesús. El reino de los cielos se acercó a tu vida y tocó la puerta de tu corazón y entró en ti, ¿sí? Y tú eres hijo del Dios vivo, del Dios verdadero. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, dijo el Señor Jesús. Hágase tu voluntad. Es una oración. El Padre Nuestro que está en la Biblia es un modelo de cómo debemos de orar. Janet, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. El Padre Nuestro que está en la Biblia es un modelo de cómo debemos de orar. Dios quiere que sean tus oraciones, tus propias palabras, pero basado en este modelo de que el Señor Jesucristo nos revela, nos enseña, que son la manera como debemos de acercarnos y de orar a Dios. Entonces Él dice precisamente aquí en el versículo 10, dice en el 9, nosotros pues oraremos así, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre nos vamos a dirigir al Padre nuestro que está en los cielos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? El nombre del Señor es santo, santo, santo. En Él no hay ninguna tiniebla. Él es luz, es la luz inaccesible. Nadie se puede acercar al Padre sino solamente a través del nombre y de la persona preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, ¿sí? Solamente nos podemos acercar a Dios, al que creó los cielos y la tierra, a través del nombre del Señor Jesucristo. Dice, venga tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hola Katy, ¿cómo estás, hermanita? Muy buenas noches. Qué importante es orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando le pedimos algo al Padre, qué importante es decirle, Señor, hágase tu voluntad, porque ¿sabes qué? La voluntad de Dios siempre para nosotros es perfecta. La voluntad de Dios para ti siempre va a ser lo más perfecto para tu vida. Los pensamientos de Dios para ti son más altos que los nuestros. Sus caminos son mejores. Dios sabe todas las cosas y sabe lo que necesitas, como sabe lo que yo necesito. Entonces Él te va a dar, perdóneme, lo que tú necesitas. Y siempre te va a dar lo mejor. Siempre te va a dar lo mejor. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, es una oración perfecta decir, Señor, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que tu voluntad se haga aquí en la tierra. No siempre se hace la voluntad del Padre en la tierra, pero nosotros debemos de orar que se haga la voluntad del Padre, así como se hace en los cielos, así que se haga en la tierra y que se haga en nuestras vidas. Porque a veces oramos y no sabemos cómo orar como conviene, ¿sí? Pero cuando le decimos al Padre, Señor, pero no se haga no es mi voluntad, sino hágase la tuya. Entonces, Dios, que es todo amor, toda gracia y toda misericordia, va a decidir por ti lo que mejor te conviene.
lo que mejor nos conviene. Amén. Estuvimos estudiando la clase pasada que por causa de Satanás, ¿sí?, vimos que él es el ángel caído, cayó del cielo. La voluntad de Dios ahora no se hace en toda la tierra por causa de ese adversario que se llama Satanás, que viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Pero nosotros debemos de orar, como dice el Señor Jesucristo: hágase tu voluntad, Señor, como se hace en los cielos, Señor, hágase en la tierra. ¿Sí? Que la voluntad de Dios se haga en la tierra y se haga en tu vida, en mi vida, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Dios envió a su Hijo Jesús, ¿sí?, como hombre, con la intención de recobrar lo que se había perdido. El primer hombre creado por Dios, llamado Adán, perdió lo que Dios le había concedido a él, que tuviera dominio y señorío sobre la tierra, ¿sí? Y el hombre, el primer hombre, Adán, al desobedecer a Dios, perdió la tierra, por decirlo así, y la tierra entró en maldición. Buenas noches, Georgette, ¿cómo estás? Hola, Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida también. Lolita, buenas noches, bienvenidos también. La tierra entró en maldición por causa de la desobediencia de Adán. Entonces un hombre tenía que rescatarla, y ese hombre se llama Jesucristo. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. El dominio, Cristo vino a traer el dominio celestial a la tierra, para que esta tierra fuera recobrada de acuerdo con la voluntad del Padre. Amén. Ahora tú y yo, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nuestra obediencia, ¿sí?, en nuestra obediencia se está recobrando la tierra. Amén. Pero todo fue por causa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estamos representando, por decirlo así, al Señor Jesús aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra y debemos de manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y dice en el versículo 11, fíjense lo que dice en el versículo 11, dice el Señor Jesucristo en esta oración perfecta, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué revelación? El pan nuestro de cada día. No dice del de mañana, o el de pasado mañana, o el del mes que entra. No. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Indica que los hijos de Dios debemos de tener una vida de fe. Una vida de fe, ¿sí? No vivir de lo que tenemos almacenado, sino que por la fe debemos de vivir, porque el justo por la fe vivirá, ¿sí? El suministro diario del pan de cada día viene de parte de Dios, ¿sí? Alabado sea el Señor. El Padre Celestial no quiere que te preocupes por el día de mañana. No significa esto que no vas a ser diligente, simplemente que no te preocupes. No te preocupes, ¿sí? El Padre no quiere que te preocupes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. Y aquí mismo, por favor, en Mateo capítulo 6, vamos a leer el versículo 25, para que quede mucho más claro. Dice así, San Mateo capítulo 6, versículo 25, dice el Señor Jesús:
Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A veces nos afanamos y nos preocupamos demasiado por no estrenar. ¿Sabes una cosa? No te preocupes por eso. ¿Sí? A veces estamos demasiado afanados y preocupados por muchas cosas. Y dice aquí nuevamente, dice, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Ellos no andan levantando los granos para llevárselos a su casa y tenerlos ahí guardados. Ellos comen nada más lo del día, ¿sí? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Tu Padre, mi Padre Celestial, alimenta a las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará de ti? ¿Sí? Si Dios así alimenta a las aves, ¿crees que no va a cuidar de ti, que eres su hijo, que eres su hija? ¿Sí? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que te levantes muy temprano, no vas a ser más alto, no vas a añadir nada más de lo que Dios ya te dio. ¿Sí? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan los lirios del campo. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, Salomón fue uno de los hombres más ricos que ha habido, ¿sí? Y con toda su gloria y con todo el oro y toda la plata que tuvo y con toda la majestuosidad en que vivió, dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como uno de los lirios del campo. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe? Entonces la palabra de Dios dice, hola Araceli, ¿cómo estás? La palabra de Dios dice, ¿sí? Que no os afanemos por el día de mañana, qué hemos de comer, qué hemos de vestir, porque si Dios alimenta a las aves de esa manera y viste a los lirios del campo de esa manera, ¿no valemos más, mucho más nosotros? ¿Sí? Y dice el Señor aquí, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué nos afanamos? Por falta de fe. ¿Por qué nos afanamos? Por falta de fe. Alabado sea el Señor por lo que nos está dando. Perdón. Dice así, versículo 31. Quincito, ¿me podías traer más agua, por favor? Porque acabamos de llegar. Acabamos de llegar a la Ciudad de México. Y estaba la casa muy encerrada. Y creo que necesitamos un poco de agua. Por favor.
Perdóname. Listo. Mi esposo llegó abriendo ventanas, pero todo está bien. Gracias a Dios. Por favor, más agua, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Dice así, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, gracias, amor. Porque los gentiles, es decir, los que no son hijos de Dios, esos son los gentiles. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Tú no eres un gentil, tú eres hijo de Dios, ¿sí? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Versículo 33. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y quién es el reino de Dios? El reino de Dios es el Señor Jesús. Y su justicia, ¿sí? Eso significa buscar las cosas que son de Dios, que son justas, tu posición delante de Dios, como hijo de Dios, tú fuiste justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y las cosas justas son las cosas que son de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué comerás? ¿Qué beberás? ¿Qué vestirás? ¿Sí? Y todas estas cosas os serán añadidas, te van a ser añadidas. Dios las va a poner delante de ti. El justo por la fe vivirá. Eso indica una vida de fe, día tras día, tras día, tras día. Así que no te preocupes, Dios tiene buen cuidado. Gracias, Vicky. Dios tiene buen cuidado de sus hijos. Y tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Dios tiene buen cuidado de ti. Si cuida de las aves, cuidará de ti. Te va a vestir como uno de los lirios del campo, ¿sí? Te va a alimentar y nada te va a faltar porque eres hijo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. De nada sirve preocuparse, de nada sirve preocuparse. En Filipenses capítulo 4, que viene de la mano de este versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice así, dice la palabra de Dios, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios sabe qué es lo que necesitas, absolutamente, ¿sí? Y dice aquí que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Eso qué significa? Que debemos de tener una vida de oración, debemos de orar, ¿sí? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Cuándo damos las gracias? Damos las gracias cuando sabemos que nuestra oración ha sido contestada. Amén. Cuando sabemos que nuestra oración ha sido contestada, entonces damos las gracias. Esa es una vida de fe. Y la paz de Dios es una paz que no da el mundo, es una paz que viene completamente de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú oras, ¿sí? Y ya le has pedido al Señor tu petición, cuando has orado,
y crees que Dios te ha contestado, entonces viene a ti una paz que viene de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento. Amén. Sobrepasa todo entendimiento. Y dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos, tu corazón y tus pensamientos los va a guardar en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué es lo que es verdadero? Lo que viene de la palabra de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso, sí, en eso pensad. Amén. La paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento viene a nuestras vidas cuando hemos orado y cuando sabemos que Dios tiene buen cuidado de cada uno de nosotros. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eli y Yar, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Alabado sea el Señor por esto. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Cada día debemos de orar y confiar en el Señor, que nada te va a faltar. Amén. Y así va a ser. Nada te va a faltar. En el versículo 12, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 12, dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estuvimos hablando en la clase pasada mucho acerca de esto. Y sabes una cosa, el más bendecido es el que perdona. ¿Sí? El más bendecido, porque viene una paz que sobrepasa a todo entendimiento en tu vida. Y cuando perdonas de todo corazón, de la misma manera que Dios te ha perdonado a ti, es porque estás apreciando lo que Dios hizo por ti para rescatarte. ¿Cómo no perdonar a los que nos ofenden cuando Dios nos ha perdonado de esa manera? Amén. Es necesario perdonar. Las personas del reino de Dios deben de pedir al Padre que les perdone sus deudas, sus fracasos. Debemos de pedir que nos perdone nuestras ofensas, las ofensas que hayamos hecho, los fracasos, ¿sí? Todas las transgresiones que hemos hecho, también debemos de pedirle a Dios que nos perdone. Porque todos hemos pecado y todos hemos ofendido muchas veces, ¿sí? Todos hemos ofendido muchas veces para que mantengamos la paz, ¿sí? Para mantener la paz. Amén. Es muy, muy importante, porque dice el Señor que si no perdonamos, no seremos perdonados de nuestros pecados. Sale muy caro no perdonar, ¿sí? Sale muy caro no perdonar. En el versículo 13 dice así: y no nos metas en tentación. Pareciera como que Dios nos mete en la tentación, ¿sí? Pero vean lo que dice justamente la Escritura: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí dice la Escritura que le pidamos a Dios que no entremos en ninguna tentación, pero Dios no es el que nos mete en la tentación, ¿sí? Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, ¿sí? 1:12. Ahorita vamos a ver el contexto de lo que estamos leyendo. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado, ¿se acuerdan lo que significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado significa qué dichoso es ese varón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación.
¿sí? Que la soporta, que la resiste, que no cae en la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la tentación es una prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia. Hay galardón, ¿sí? Por decirlo así, hay un premio para esos varones que resisten la tentación, que no se dejan caer en tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que resisten la tentación? Los que aman a Dios. ¿Por qué debemos de resistir la tentación que el diablo pone? ¿Sí? La tentación es una invitación a pecar, ¿sí? ¿Por qué debemos de resistirla? Porque amamos a Dios. Es un buen motivo para resistir la tentación. Y dice aquí, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, esa palabra concupiscencia significa cuando de su propia debilidad carnal, todos tenemos alguna debilidad en la carne, ¿sí? Los hombres, las mujeres, tenemos alguna debilidad, y más que una debilidad en la carne. Y dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El tentador, que es el diablo, que es Satanás, trata de tentarnos a ti y a mí, ¿sí? En nuestras debilidades. No te va a tentar en las fortalezas, te va a tentar en tus debilidades. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Jesús García, muy buenas noches, bienvenidos. Va a tratar de tentarte, ¿sí? De seducirte, de atraerte en tus debilidades. Todos tenemos debilidades en nuestra carne. Por eso dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que tu debilidad aceptó la tentación, ¿sí? Una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué crees? La muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no se confundan, no nos confundamos, no nos equivoquemos. Buenas noches, Jesús García, qué bueno que estás aquí. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tú eres una luz. ¿Por qué? Porque el que está en ti es Cristo Jesús, nuestro Señor, y Él es la luz. Entonces tú eres una lucecita. Y dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. ¿Sí? Entonces ahora entendemos
que somos seducidos, atraídos de nuestras propias debilidades. De nuestras propias debilidades somos tentados. Pero dice la palabra de Dios que debemos de resistir la tentación. Resistirla. ¿Sí? Cada uno de nosotros debe de reconocer cuáles son nuestras propias debilidades. Y en esas debilidades tenemos que tener mucho cuidado, porque es ahí donde el diablo te va a tentar. El edificio se cae por la parte más débil. ¿Sí? No te va a tentar en tus fortalezas, te va a tentar en tus debilidades, en las partes frágiles. Y Dios dice también, diga el débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cuando tú conoces la verdad te hace libre. Cuando tú sabes cuáles son tus debilidades y dices, yo tengo tal y tal y tal debilidad, ¿sí? En eso tengo que tener mucho cuidado porque el diablo por ahí va a tratar de tentarme y hacerme caer, ¿sí? Entonces es importante saber que Dios no tienta a nadie, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de Dios. Y el tentador es Satanás. El tentador es Satanás. Nuevamente, regresando a Mateo 6:13, cuando el Señor Jesús está orando al Padre y le dice, y no nos metas en tentación, pareciera que Dios nos está metiendo en tentación, pero no, la tentación es una prueba. Y Dios nos está probando, pero el que trata de tentarnos es el diablo. Vamos a ver algo más claro. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Dice así. Y vamos a poner como ejemplo a quién crees. Al Señor Jesús. ¿Sí? Bien. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, nótese bien, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes, varón, cómo puedes, mujer, soportar la tentación? Resistir la tentación cuando estás lleno del Espíritu Santo. Aprendemos eso. En nuestras fuerzas no vamos a poder, pero llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, el Espíritu Santo es Dios, sí podemos resistir las pruebas, las tentaciones. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Quién es el que tienta? ¿Quién es el tentador? El diablo. Ya vimos que el tentador no es Dios. ¿Sí? Ya lo vimos. Él no tienta a nadie. ¿En qué va a tentar? ¿En nuestra debilidad el diablo? Sí. En la debilidad. ¿Estaría el Señor Jesús en una debilidad en el desierto? No, pero tenía una necesidad. Nótese lo que dice aquí. Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. El Señor Jesús, siendo Dios, tomó forma humana. ¿Sí? Y como hombre, después de 40 días y 40 noches que tuvo el Señor, hambre. Y dice así, entonces el diablo le dijo, el diablo trató de tentar o tentó al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no cayó en la tentación. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, el diablo va a tratar de que dudes que eres un hijo de Dios.
¿sí? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Con qué quiso tentarlo? En ese momento de debilidad del Señor Jesús, en la necesidad del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía hambre. Y en esa necesidad, el diablo trató de que cayera en tentación. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, Jesús le respondió al diablo y le dijo, escrito está. ¿Cómo debemos contestarle al diablo cuando venga una tentación? Escrito está. Primero identifica de dónde viene el ataque. ¿Es una buena dádiva lo que te está llegando? No. ¿Te está alguien tentando, o vamos a decirlo, vamos a robar? Ahí ves algo que no es tuyo y dices, ahorita que no hay nadie, me lo llevo. Entonces, ¿sí? ¿Alguien te está tentando a robar? El robar, ¿qué dice Dios acerca de robar? Es pecado. ¿Sí? Robar es pecado. Entonces, tú lo que debes de decir es obedecer a Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, escrito está, no hurtarás, dice la palabra de Dios, no hurtarás, y hurtar es pecado. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor Jesús, sino de toda palabra de Dios. Yo no puedo tomar, si ese es en el ejemplo del que roba, yo no puedo tomar lo que no es mío. Eso no es mío, no lo voy a tomar. Pero lo necesitas, te puede decir el diablo. Nadie te ve, guárdatelo. No, no es mío. Te reprendo, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dicen del versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo quiere ser adorado, ¿sí? Siempre ha querido ser adorado, siempre quiso y quiere estar en el lugar del Dios Todopoderoso. Por eso fue lanzado del cielo, por eso él es el ángel caído y odia al hombre, odia a la mujer, porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces él es el tentador. Dice en el versículo 7, si tú postrado me adorares, dice el diablo, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, vete de mí. Y tú le puedes decir así también al diablo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? Puedes decirle al diablo, Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ¿te das cuenta? El diablo va a tratar que dudes que eres hijo de Dios. Y tú puedes decirle, escrito está, yo recibí al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y todo aquel que recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador es el Hijo de Dios. Escrito está. Aleluya. Bien. Y dice aquí, y versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Te das cuenta cómo el diablo es imitador? Y ahora dice el diablo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El Señor Jesús, siendo Dios, se despojó
de ser, de toda su grandeza, de toda su, los atributos de Dios, y entró en un cuerpo humano, ¿sí? Con las limitaciones de un hombre. Si él se hubiera lanzado desde el pináculo del templo, porque el diablo sacó de contexto esta escritura, el Señor Jesús hubiera muerto, porque estaba como hombre. Era Dios, pero también estaba en ese momento como hombre. Hubiera muerto, ¿sí? Porque el diablo viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Y ahí podemos ver cuáles son sus verdaderas intenciones. Y entonces dice en el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y así se puso sobre el diablo, como diciendo, tú me vas a servir a mí y a mí no vas a tentar. Y lo reprendió. Y tú le puedes decir al diablo, no tentarás a un hijo de Dios. Y lo reprendes y lo echas fuera. ¿Sí? Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea que no paró ahí, continuó, ¿sí? Se apartó de él, se apartó del Señor Jesús por un tiempo. Entonces el diablo puede venir a tu vida a querer tentarte en tu necesidad, en tu debilidad, y tú lo puedes reprender, pero puede regresar porque lo va a seguir intentando, pero tú lo sigues reprendiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora sí entendemos más Mateo 6:13, que dice, el Señor Jesús le dice al Padre, y no nos metas en tentación. Es como haber dicho, y no nos pongas a prueba, Señor. ¿Pero qué crees? Dios nos va a poner a prueba y nos pone a prueba también. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y aquí se reconoce que el reino es de Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, Dios, tú eres todopoderoso. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, tú eres todopoderoso, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tú eres el poder, tú eres excelso sobre todas las cosas, tú eres todopoderoso. Amén. Alabado sea el Señor. Miren, vayamos a Primera de Crónicas capítulo 29. Es maravilloso y preciosa esta escritura. Dice así, Primera de Crónicas 29:11, dice así, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. ¿De quién es el reino? El reino es de Dios, y tú eres excelso sobre todo. Sobre todos. ¿Qué significa? Eso significa que no hay nadie más grande y más poderoso que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Alabado sea el Señor. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. No hay nadie más poderoso. Aleluya. Entonces, cuando el Señor Jesús nos está enseñando cómo orar, debemos de reconocer ante quién estamos orando. Ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. No hay nadie más grande que Él. Amén. Por eso dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, ya lo entendimos, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
Amén. Amén. Versículo 6 dice así, 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿sí? Hablando de la oración perfecta, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es parte de la oración perfecta. Cuando estemos orando, si ahí nos acordamos, por medio del Espíritu Santo, que nos recuerda que tenemos algo contra alguien, es un buen lugar para perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. ¿Y por qué debemos de perdonar? Primeramente, porque Dios nos pide que perdonemos. Y si amamos a Dios, debemos de perdonar. Si amamos a Dios, debemos de perdonar. Si reconocemos que hemos pecado nosotros delante de Dios y que hemos sido perdonados de una deuda más grande de la que nosotros fuimos ofendidos, estamos en la posición delante de Dios para perdonar. Si es difícil perdonar, algo que se puede hacer es híncate y dile al Señor, Padre, con tu ayuda puedo perdonar. Así como tú me has perdonado a mí y echaste mis pecados al fondo del mar, porque así lo dice la Escritura, y no te acuerdas más de mis pecados. Así yo también, Señor, perdono al que me ha ofendido. De todo corazón, de todo corazón. Como tú me has perdonado, Señor, yo también perdono a los que me han ofendido de todo corazón. Amén. Y sí, si sigue doliendo, entonces si sigue doliendo la ofensa, entonces se requiere otra porción de oración hasta que ya no duela. ¿Sí? Es como tener una herida. Con una persona se lastima una mano, una rodilla, y el médico dice, pues cada 6 horas aplíquele, límpiele otra vez y ponga otra vez ungüento. Un ejemplo, ¿no? Póngale un ungüento. Pues, ¿qué crees? Si sigue doliendo, pues el ungüento del perdón. Te hincas, Señor, gracias te doy porque delante de ti yo perdono como tú me has perdonado a mí. Y bendigo a la persona que me ha ofendido, Señor, porque esto es lo que tú quieres que yo haga y lo hago porque te amo, Señor. Y reconozco todo lo que tú me perdonaste a mí. ¿Sí? Y sigues. Y ya te va a doler menos. Pero todavía está ahí. Otra vez. Cada 4 horas, cada 6 horas. No sé, según el tamaño de la herida. Va a llegar un momento en que te vas a acordar, pero ya no va a haber dolor. La obra es de Dios. ¿Sí? La obra es de Dios. Él da su gracia, te da su unción, te da su apapacho, te abraza, porque lo estás haciendo de corazón. Y de verdad hay sanidad. Y regresa a ti ese gozo de la salvación que a lo mejor ya se había apagado, porque el gozo de la salvación se llega a ir disminuyendo cuando el corazón se va endureciendo. Pero cuando reconocemos que por amor el Señor fue a la cruz a perdonarnos de todo lo que nosotros le ofendimos a Dios.
Y desde ahí Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba perdonando a todos sus transgresores, a todos los que estaban ahí, pero también nosotros estábamos ahí, porque por nosotros fue a la cruz. Los romanos lo crucificaron. Los judíos dijeron, crucifíquenle, que le crucificaran, ¿sí? Pero fue por nosotros a la cruz. Por ti y por mí, y por los romanos, y por los judíos, y por todos, pero también por ti, y también por mí. Entonces, el reconocer cuánto nos ha amado Dios, ¿cómo no perdonar? Si Él nos ha amado de tal manera. Y en la historia de esos dos deudores que habla la Biblia, que lo leímos la clase pasada, el deudor, el que le debía a Dios la cantidad más grande, eso somos tú y yo, los que debíamos la cantidad más alta. No teníamos con qué pagar, no había manera, no había salvación para nosotros, y por eso fue el Señor Jesús a la cruz, porque no teníamos salvación. Entonces, cuando alguien nos ha ofendido, es como si el de 25,000 denarios o 25,000 pesos nos hubiera ofendido. Y después de todo lo que nos perdonó Dios, le decimos al que nos ofendió algo menor comparado con lo que nosotros ofendimos a Dios, y lo ahorcamos, y lo estrangulamos, y lo ahogamos, y Dios se llena de tristeza. Y entonces, si no perdonamos, dice la Escritura, no seremos perdonados. Y Dios nos entrega a los verdugos, porque el Señor Jesús dijo, así hará nuestro Padre Celestial a todo aquel que no perdone. Amén. ¿Sí? Así hará. Mateo 18. Con esa escritura cerramos esta clase. Mateo 18. Dice 18:32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice el Señor Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Te das cuenta qué importante es perdonar? Es muy importante, muy importante. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos das una y otra vez. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Y por amor a ti, Señor, perdonamos a todos los que nos han ofendido, sin faltar ninguno. Te damos gracias, Padre, porque lo hacemos, porque te amamos y porque tú nos has perdonado de la misma manera. Te damos las gracias por la sanidad del alma, del corazón, a través del perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Bueno, nos despedimos y le damos gracias a Dios siempre por la palabra que Él nos da, ¿sí? Porque Dios es muy, muy bueno. Alabado sea el Señor. Un abrazo para todos a la distancia. Ya estamos por regresar nuevamente a los servicios presenciales. El pastor nos va a estar dando información acerca de esto. Que Dios les bendiga grandemente. Unos minutitos de descanso para dar inicio a la siguiente clase. Dios es fiel, Pati, Dios es fiel y Dios es bueno por siempre. Un abrazo para todos, con mucho cariño y mucho respeto. Bendiciones.